Radioactividad. El día de hoy, antes de conocer el concepto de radioactividad, veremos el átomo, todos los átomos son iguales, veremos el elemento químico, número atómico, número másico y los tipos de iones. Y finalmente el concepto de radioactividad, los isótopos y la importancia en nuestra vida. Antes de conocer acerca de la radioactividad, aprendamos algunos conceptos del átomo. El átomo pregunta, ¿todos los átomos son iguales? Por ejemplo, el agua está formada por los átomos de hidrógeno y oxígeno, y estos son considerados elementos químicos. Los elementos químicos están formados por un átomo con características físicas únicas y se ordenan en la tabla periódica que se encuentra en la parte inferior de esta presentación. El agua está formada por átomos, y esos átomos son considerados elementos químicos. El hidrógeno y el oxígeno son elementos químicos distintos, formados cada uno por un átomo con característica única. Ahora, ¿cuáles serían algunas de esas características? ¿Qué hace que el hidrógeno y el oxígeno sean tan distintos, siendo que ambos son elementos químicos? Una de esas características es el número atómico. Es el número total de protones que tiene cada átomo de un elemento químico y se representa con la letra Z. En este caso, en la imagen que se encuentra acá, este modelo, observamos que el número Z, al corresponder al número total de protones, vamos a observar que en el núcleo es donde se encuentran los protones, y si en ese núcleo hay 6 protones, es decir, que su número atómico es igual a 6. Los átomos en su estado natural tienen una característica importante, son neutros. ¿Y qué quiere decir que son neutros? Es que tienen igual número de electrones y protones. En este caso, en esta imagen que se encuentra acá, de este modelo del átomo, en su núcleo vamos a encontrar 6 protones y como es neutro, también vamos a encontrar 6 electrones. Por lo tanto, el número atómico también podría hacer referencia al número de electrones, pero solamente en el caso que sean átomos neutros. Un dato importante es que en la tabla periódica los elementos químicos se ordenan según su número atómico, es decir, desde aquellos elementos, de aquellos átomos que tienen desde un número atómico, es decir, desde un protón o un electrón, hasta un número más elevado de electrones o protones. El número másico, otra característica que se les da a los elementos químicos o a los átomos. El número másico es la suma del número de protones y el número de neutrones del núcleo de un átomo y se representa con la letra A. Recordemos, en el núcleo es donde se encuentran los neutrones y los protones y esa suma, es decir, en este caso tenemos 6 protones y 6 neutrones, la suma de 6 más 6 es igual a 12, es decir, el número másico en este caso resultó ser 12. Cálculo de número atómico y número másico. ¿Cómo se simboliza el número másico y el número atómico? A través de esta gráfica. Los elementos de la tabla periódica siempre son neutros, recordemos eso siempre. En esta simbología, X va a ser igual a un átomo. En este caso, por ejemplo, tenemos el C, es el símbolo de carbono. La letra A, el número másico, se encuentra en la parte superior y el número atómico, que es el Z, se encuentra en la parte inferior. Van a haber casos en que estos números másicos y número atómico pueden estar invertidos, es decir, Z va a estar arriba, A va a estar abajo. ¿Cómo identificar cada uno de ellos? Algo importante, el número másico siempre es mayor que el número atómico. En este caso, ¿cuál es el número atómico y número másico del carbono? Tenemos que el número másico es igual a es 14, y el número atómico, que es Z, es igual a 6, porque es menor y aparte se encuentra en la parte inferior. Los átomos con carga. Hasta el momento hemos hablado de los átomos neutros, es decir, los átomos son neutros cuando tienen igual número de protones y electrones. Recordemos, tienen igual Z, su número atómico. Los átomos pueden perder o ganar electrones, y cuando les pasa esa situación a estos átomos, estos producen átomos cargados, llamados iones. Entonces, recordemos, siempre vamos a estar trabajando con átomos neutros, pero van a haber situaciones en que los átomos pueden perder o ganar no neutrones y no protones, sino que electrones. Los electrones son la partícula subatómica que es capaz de perder o ganarse en cada uno de estos átomos. Y eso va a generar que estos
átomos sean cargados y reconociéndolos como iones. Los átomos con carga van a haber dos situaciones. Van a haber iones positivos, o también conocidos como cationes, o iones negativos, también conocidos como aniones. ¿Cuándo va a ocurrir un ion positivo? Cuando el átomo pierde electrones. Recordemos, un átomo neutro va a haber igual carga, positiva, negativa, es decir, igual de protón, igual de electrón. Pero cuando en esta imagen de acá, cuando el átomo pierde un electrón, va a quedar con mayor carga positiva. Por lo tanto, por esa razón se va a denominar ion positivo o cation. Ahora, en caso contrario, ¿cuándo va a pasar un ion negativo o un anión? Cuando el átomo gana electrones. En esta situación, si teníamos 6 electrones, 6 protones, pero ganó un electrón más, va a quedar con 7, es decir, va a quedar con mayor carga negativa. Por lo tanto, se va a denominar ion negativo, anión. ¿Cómo identificamos los iones? Utilizando la simbología del número másico y el número atómico. Por ejemplo, el potasio tiene un número másico 39 y un número atómico 19. Como es un átomo neutro, tiene igual 19 protones o 19 electrones. Ahora, ¿qué pasaría si el potasio pierde un electrón? ¿Cuál de los dos tipos de iones se convertiría el potasio si pierde un electrón? En un ion positivo. Al perder electrones se llama cation, ion positivo. Y quedaría de la misma forma. Simbología, 39 número másico, 19 del número atómico, que es Z, pero se le adiciona un símbolo positivo. Ese símbolo positivo quiere decir que ese átomo quedó cargado positivamente, es decir, perdió un electrón. Por lo tanto, en este caso, ya no va a tener 19 electrones, sino que perdió uno. Por lo tanto, queda con número de electrones 18 y con carga positiva. ¿Qué es lo que es la radioactividad? La radioactividad, un poco de historia, es generada cuando el núcleo atómico es inestable y emite radiación electromagnética de manera espontánea. Entonces, la radioactividad se da cuando algo ocurre en el núcleo. Recordemos, en el núcleo se encuentra el neutrón y los protones, y algo está pasando ahí adentro que genera esta radioactividad. En el año 1896, el físico alemán Henry Becquerel observó un fenómeno de emisión por primera vez. Investigó y descubrió el urano, era capaz de velar una fotografía en ausencia de luz externa. Concluyó, ¿qué cosa? Que esta nueva propiedad de la materia no dependía de la forma física o química, sino que era una propiedad que radicaba en el interior del mismo átomo. La química polaca Marie Curie y su esposo Pierre Curie, ambos el francés, iniciaron una búsqueda de otras sustancias que emitieran radiaciones. Descubrió el urano, el polonio y radio, y denominó la radioactividad como una propiedad atómica. Ahora, ¿qué relación tiene la radioactividad con un concepto de isótopo? Los isótopos son los átomos que entre sí tienen distinto número másico, recordemos el número másico, suma de neutrones más protones, pero igual número atómico, es decir, igual número de protones. Si nosotros observamos acá el isótopo de oxígeno en la naturaleza, tenemos 3 versiones de oxígeno, una más abundante que la otra. ¿Y en qué se diferencia cada una de ellos? En el número másico. Es decir, algo está pasando. Los distintos tipos de isótopos, es decir, el oxígeno, las 3 versiones de oxígeno, difieren no en el número de protones, tampoco en el número de electrones, pero sí difieren entre ellos el número de neutrones. Otro ejemplo, el hidrógeno. Del hidrógeno también vamos a encontrar 3 versiones de hidrógeno, es decir, 3 isótopos de hidrógeno, uno más abundante que el otro. Por lo tanto, la relación entre el número de protones y neutrones es fundamental para la estabilidad del núcleo. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Radioactividad. Cuando existe una inestabilidad en el núcleo, es decir, entre los protones y los neutrones, el isótopo es inestable y para querer ser estable se produce una emisión de radiación electromagnética de manera espontánea para lograr esa estabilidad. Ejemplo de estas emisiones radioactivas, la radiación alfa, beta y gamma. Y como pueden observar ustedes en la imagen, cada una de estas 3 radiaciones tiene la capacidad de traspasar distintas superficies. La alfa puede llegar hasta el papel, la beta es capaz de llegar al cuerpo humano y la radiación gamma traspasa el cuerpo humano llegando a ser detenida por el plomo.
En nuestra vida la radioactividad tiene una gran importancia. Los isótopos, van a ver en la naturaleza isótopos estables, isótopos inestables. Los isótopos estables son utilizados, por ejemplo, como marcadores metabólicos. En la medicina se pueden utilizar para medir la composición corporal y el gasto energético, teniendo ventajas, mínimo riesgo para la salud y puede ser utilizado en cualquier etapa de la vida. Desventajas, tiene un costo muy alto. Preparación de muestras exige mucho tiempo, análisis complejo y muy caro, y no se puede utilizar directamente en el cuerpo. La radioactividad en nuestra vida, además tenemos los isótopos radioactivos, utilizados como tratamiento de radioterapia para saber la edad de muestras orgánicas con menos edad de 45.000 años, como el carbono 14. Las ventajas son buenos rastreadores, fácil de detección, el costo es muy bajo. Pero desventajas, no se puede utilizar en los recién nacidos, en mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia. Muy distinto era lo que pasaba con los isótopos no radiactivos.